Entonces, comienzo a grabar la clase del día de hoy y antes que todo, y a propósito de lo que estaba comentando, quiero que revisemos en conjunto, ¿cierto? Lo que aquí tenemos, ¿ya? Lo que aquí se ve, me imagino, que yo no sé cómo lo ven ustedes, pero esto así lo veo yo como profesor, así que de hecho ahí está mi nombre, y es como, por ejemplo, yo veo el resultado de del ¿cómo se llama? De lo que yo subo, lo que yo solicito, ¿cierto? En LIRMI, y por ejemplo yo esto lo subí, ¿cierto? El 11 de agosto, y la fecha de entrega es el 28 hasta el 28 de agosto. Digo, hasta el 28 de agosto para que quede claro desde ya y no existan así dudas o eh, ciertos pensamientos diciendo que el profesor lo dijo al último momento. No, ya, esto está por lo menos, queda la evidencia y ahí queda la evidencia, ¿cierto? Tanto el LIRMI como cuando queda la grabación y lo que digo ahora nuevamente. Entonces, yo les había dicho, ¿cierto?, que tienen que desarrollar una propuesta en pequeño formato, ¿ya? Y aquí, como se tiene que tomar un registro, es importante que la gente pueda dedicarle tiempo a la manera de cómo se registra, cómo se saca una fotografía, ¿cierto? Y que influye en la manera de cómo se presenta la obra. Es como cuando usted o estábamos in situ, ¿cierto? Y uno evalúa la calidad del trabajo en cuanto a las terminaciones, la limpieza, ¿cierto? Todos los elementos que antes, por ejemplo, se consideraban cuando estábamos in situ, esto es lo mismo, o sea, no estando allí, ¿cierto?, presente, se envía el registro y el registro le da mayor valor a su trabajo, ¿ya? O le da el valor que merece, ¿ya?, por decirlo de determinada manera. Y bueno, la actividad o esta actividad tenía, se finaliza hasta el 28 de agosto, ¿ya? Hasta el 28 de agosto, que si mi mente no me engaña, es el día viernes 28 de agosto, ¿ya? Que es la semana siguiente hasta el viernes, ¿ya? Ojo, en pequeño formato, es muy pequeño, 15, 20 centímetros, ¿cierto? Lo que puede hacer con su trabajo. Entonces, eh, importante que suban su registro en la plataforma LIRMI, y bueno, aquí yo sumé también como un video que encuentran en YouTube que toma como elemento para registrar un objeto volumétrico, ¿cierto? Objetos, un teléfono, así que les puede ayudar bastante para tomar un buen registro. Entonces está el objeto y está el registro. Es importante que lo hagan. Y aquí, por ejemplo, sumé, aparte del video, aparte de la clase que hicimos la semana pasada, adjunté la clase en caso de que la quiera revisar y pueda tomar determinados términos o conceptos o ideas que se trabajaron en esa clase que hablaba sobre los registros, ¿ya? Así que dejando en claro esto nuevamente, diciendo que es hasta el día 28 del 8, eh, con esto por lo menos dejo en claro hasta dónde llegamos con el tema de la escultura, ¿ya? Así que lo otro también que quería mostrar era, a ver si lo tengo por aquí, ahí está. Miren, este es un trabajo que fue desarrollado por estudiantes de segundo medio, Muriel Sánchez, y que, bueno, parto de acá, sí, de aquí, bueno, acá. O sea, utilizó, ella me hizo un registro o envió un registro de las diversas etapas en el proceso de construcción de esta especie de escultura. Nosotros en segundo medio también estamos trabajando el tema de la escultura, pero lo trabajamos desde en lo relativo a las relaciones humanas, ¿ya? Y ese era como el pie forzado o la idea que estábamos desarrollando, ¿ya? Y en todo un proceso anterior, ¿cierto?, de que también tuvieron que justificar o pensar o dar un incentivo al trabajo que ellos desarrollaban. Pero también estábamos en la situación de que necesitábamos de dónde sacamos los materiales para hacer un trabajo,
¿ya? De dónde, por ejemplo, podemos rescatar elementos si estamos en temas de cuarentena, ¿cierto? Si no tenemos que salir de casa, pero yo dije que probablemente las carencias o la necesidad, ¿cierto? Yo creo que es la madre del ingenio humano, o sea, yo creo que el ser humano tiene esa capacidad, ¿cierto?, de desarrollar su inteligencia cuando se encuentra en problemas, ¿cierto?, o cuando se le presentan distintas necesidades, y eso, bueno, las cosas que nos rodean son ejemplos de aquello, o sea, alguien lo inventó, alguien lo pensó, y a través de procesos del tiempo, y esta situación que estamos experimentando no nos puede detener diciendo que no lo puedo hacer porque estoy en la casa, y yo por lo menos procure, ¿cierto? Imagínense, reutilizar, ¿cierto? Lo que queda de repente que va a la basura y le puede dar un nuevo destino, ¿ya? Y de paso, ¿cierto? Estamos contribuyendo a lo que por lo menos hasta antes era más interés de lo que era el tema directamente de la salud, sino que tenía que ver con el tema del calentamiento global, ¿cierto? La contaminación, qué hacer con los desechos, ¿cierto? Y se reutiliza, se recicla. Y nada, aquí por ejemplo, para el uso de esta construcción, podemos ver que utiliza estos corchetes, deja de manifiesto estos elementos, y nada, por aquí vemos cómo logra generar un volumen utilizando las cajas de leche, ¿ya? Eso es también, incluso esta misma bolsa de papas fritas también podría reciclarse como un papel, si es que si uno lo quisiera. Esta se puede abrir, ¿cierto? Bueno, este es el caso principal, pero estoy dando un ejemplo. Estos elementos se pueden abrir, o antes de abrir se echa un poquito de la balosa, se quita un poco el aceite y después queda con un papel plateado que les puede servir también para trabajar y reutilizar ese material. Ya, yo me tengo que colocar en todas las situaciones que pueden haber en una casa, así que pero eso es una buena ayuda. En el caso sí hay problemas para conseguir los materiales. Y acá también es un ejemplo, ¿cierto?, de cuando, por ejemplo, toma la fotografía, aunque sí me pasa que como es el fondo blanco, probablemente provoca determinado efecto, pero nada, está súper bien el trabajo y como manda el proceso hay que destacarlo. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Cuando envía su registro, lo hace de muy buena forma, destacando principalmente el objeto, ¿cierto? Y sin interrupciones. Por ejemplo, no se ve una sábana, o no se ve una arruga, no se ve un cubrecama, no se ve otro elemento que no sea la obra. ¿Ya? Así que yo no me he cansado de felicitar a su compañera de segundo medio, que por lo menos me ha servido también bastante de ejemplo, y cuando las cosas, hay intención, las cosas se pueden hacer, ¿ya? Aquí también tenemos un registro, también uno de segundo medio, que también utiliza, y también está bajo la temática que estamos desarrollando, que era en cuanto a la relación humana, y lo mismo que se preocupó, ¿cierto?, que no hubiera interrupciones en la imagen, ¿ya?, en lo que se registraba, ¿vale? Y con eso yo finalizo con respecto al tema de la escultura, y espero que envíen los registros que se han solicitado, y nada, por lo menos hasta ahí estamos claros con la fecha, ¿cierto? Sí, no, tal vez. Perfecto, gracias Sí, señorita gracias por responder, porque así por lo menos quedamos claros. Y nada, revise los videos y claro, sáquele partido a su teléfono, sáquele partido a su teléfono, que lo pueda hacer, ¿ya? Y hoy día los teléfonos tienen un montón de herramientas, un montón de aplicaciones, y de hecho hay he estado viendo algunos teléfonos que vienen con ya una configuración específica para los elementos volumétricos, así que está, así como es cosa de que usted ejercite el ojo y más o menos haga una buena toma, y preocúpese también un poco de la iluminación que va a contribuir en el desarrollo de su trabajo, ¿ya? Entonces, estamos claros con aquello y vamos entonces a comenzar dejando claro que es el 28 la fecha límite o hasta, vamos a abordar esto, ¿ya?
vamos a pasarnos al tema de la arquitectura y la naturaleza. Si nosotros hemos ido, ¿cierto? En el transcurso de lo que va del año, hemos abordado desde la ilustración, ¿cierto? Científica, arqueológica, los elementos zoomorfos presentes en las cerámicas. eh, Hemos trabajado, ¿cierto? El tema de la escultura y su presencia en los espacios naturales, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar el tema de la arquitectura, ¿ya? Y es un tema, bueno, que a mí personalmente me gusta mucho, me gustaría saber más y por eso constantemente estoy tratando de aprender más sobre esto y estoy en ese proceso también de ir aprendiendo, porque cada vez aparecen investigaciones o artículos o libros que nos aportan y aportan, ¿cierto? En el sentido que estas obras, por ejemplo, la arquitectura, ¿cierto? Tiene una relevancia tal que muchas veces nosotros no logramos dimensionar, ¿ya? Dimensionar el papel que juega en el día a día y más encima hoy en día en donde estamos parados como sociedad, ¿cierto? Como la situación que estamos experimentando como humanidad. Entonces, el objetivo, y como dije, nosotros estamos trabajando en esos objetivos que se han priorizado, dice, ¿cierto? Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medio ambiente en diferentes contextos. Y la otra, ¿cierto?, es analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas contemplando criterios como contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. ¿Ya? Esos son, por lo menos, por eso yo les decía, o sea, yo estoy eh, súper preocupado de que por lo menos lo que estemos desarrollando esté acorde, ¿cierto?, a los tiempos, a lo que se nos exige, así que en este sentido nosotros creo que vamos bien. Sí, yo creo que vamos bien. Ya, como introducción, porque claro, no nos vamos a tirar de inmediato a la piscina a hablar de inmediato de los ejemplos que, por ejemplo, se nos solicitan, ¿ya? Sino que vamos a dar una vuelta antes para como reflejar la importancia que tiene la arquitectura. ¿Ya? Vamos a tratar de que eso se comprenda. Espero que sea así. Ya, y en base a esta presentación se utiliza este libro, que si lo pueden encontrar, por lo menos por ahí yo lo encontré una parte. Yo seleccioné algunas líneas que me permiten un poco darme a explicar eh, el trabajo que probablemente, o el fin de esta actividad que vamos a desarrollar, ¿ya? Pero antes tenemos que fundamentar. Y como por aquí yo tomé como referencia este libro, que me pareció súper interesante y me parece súper interesante, por todo lo que explica con respecto a la historia de la arquitectura. Entonces, en una de sus líneas dice, por ejemplo, que la arquitectura es el arte inevitable. ¿Ya? Despiertos o dormidos durante las 24 horas del día, estamos en edificios, entornos a edificios, en los espacios definidos por ellos o en paisajes o ambientes creados por la mano del hombre. ¿Por qué el arte inevitable? ¿Quién puede decir, por ejemplo, por qué se le denomina el arte inevitable? A ver, una reflexión. A ver. A ver, Linet Cárdenas, ¿está ahí o dejó solamente que está presente o no? ¿Hola? ¿O tiene el micrófono malo? Linet Cárdenas. ¿Sí? ¿No? Bueno, no está. Será para otra oportunidad entonces. Porque es como, diría que es como arquitectura. Bueno, eso es artístico, pero inevitable porque es todo lo que hay. Bueno, la mayor parte del tiempo, eso es lo que mayoría parte del tiempo se ve en ciudades o lugares donde uno está en constante, em, bueno, donde uno se desenvuelve en su día a día.
Pero, señorita Vanessa Rodríguez, la felicito. No podría haber sido mejor explicación que la que acaba de dar. O sea que la felicito tremendamente, es súper correcto, porque claro, la felicito nuevamente, súper buena su respuesta, porque claro, hay que pensar que de repente una pintura, ¿cierto? O una escultura, no necesariamente uno tiene que estar visitando un museo, ¿cierto? O puede evitar, por ejemplo, una escultura no está en permanente contacto con, ¿cierto? Con estas obras, pero sí con la arquitectura. O sea, es inevitable, tal como tú lo explicas, y es un poco el punto de partida por donde yo quiero comenzar a abordar aquello. ¿Ya? Y claro, no nos podemos abstraer, muchas veces no nos podemos salir de aquello. Y aquí, no sé, esta pequeña imagen, ¿cierto?, de Valparaíso, y la traigo a colación porque miren, aquí, por ejemplo, hay elementos que están o pertenecen, ¿cierto?, en estas líneas, ¿ya? Porque claro, configuran el espacio, ¿cierto? Incluso uno puede ver estas diferencias si uno coloca atención, y por eso coloco en ejemplo este espacio en Valparaíso, porque vemos distintas maneras de entender las construcciones, ¿cierto? Diferentes estilos, diferentes maneras que están, de entender una construcción o una edificación. ¿Ya? No sé, por ejemplo, el Palacio de la Justicia, ¿cierto? Este edificio que pertenecía, ¿cierto?, a Correos de Chile, o este que es un hotel, o este que, por ejemplo, es súper interesante porque se mantiene en la fachada, pero hay como una edificación mucho más actual, más moderna, ¿cierto? Y hay diferencias, por ejemplo, esta edificación lo utiliza un cuerpo de bomberos, y esto que es un estacionamiento que también, entonces son tipos de edificaciones que cumplen determinadas funciones, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, es utilizado por la Intendencia, o, ¿cierto?, como también las edificaciones se adaptan a la geografía del lugar, ¿cierto? Entonces, hay un montón de tela que cortar, y claro, es difícil no, ¿cierto?, tener contacto con esta manifestación, ¿cierto?, lo que es la arquitectura, ¿ya? Nada, cuando se logre relajar las medidas de confinamiento, no sé, es un lindo lugar para visitar, posicionarse en este sector y observar las diferentes maneras de construcción, sobre todo esta construcción, ¿ya? De hecho, hay un documental que habla exclusivamente del arquitecto de esta obra, ¿ya? Que lo ven que es un edificio bastante delgado, ni hablar de este, ¿cierto?, en comparación, por ejemplo, de este o de este que está acá, ¿ya? Y los estilos son distintos, la manera de construir o de entender son distintos, así que es un súper interesante ver que es como un poco, puede seguir la línea de la arquitectura en base a estas edificaciones que están aquí presentes, ¿ya? Entonces, como bien expresaba su compañera, la arquitectura nos afecta constantemente, configura nuestra conducta y condiciona nuestro estado de ánimo psicológico, ¿ya? Esto era parte de un GIF, ¿cierto?, donde el personaje salía, ¿cierto?, de un lado a otro, y se hablaba, por ejemplo, el tema de las habitaciones, ¿cierto?, el lugar que tenemos que habitar, sobre todo hoy en día, que tenemos que pasar gran parte de nuestros días, ¿cierto?, en casa, y ahí, por ejemplo, uno empieza a ver o a entender la importancia que tiene el tema de la habitación, el tema de la aislación, el tema de la privacidad, el tema de los espacios comunes, el tema y así, ¿cierto? Cuán importante es el tema de la arquitectura, incluso en nuestra manera, en nuestra conducta, ¿ya? Y un ejemplo de esto es esto, ¿cierto? Imagínense lo que está ocurriendo hoy en día, esto en el caso de Sao Paulo, ¿cierto? Y vemos a estas personas, ¿cierto?, en cada uno de sus cubículos, ¿cierto?, ahí que está confinada. Este es un registro del 19 de marzo. E imaginen qué diferencia tiene, por ejemplo, la altura, o que la casa tenga un balcón, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, las personas se pueden relacionar, y qué efecto tiene los espacios, ¿cierto? En,
en las personas, ¿cierto? En las personas que habitan estos lugares, ¿ya? Entonces, esto es fundamental que lo vamos comprendiendo e internalizando, ¿ya? Por eso es como el arte inevitable, ¿ya? Cómo influye, que muchas veces pasa desapercibido, y ahí uno empieza a tomar la relevancia que tiene el arte en el conocimiento o en la educación de las personas, ¿ya? Eso es fundamental. No se puede evitar, ¿cierto?, este ejemplo tremendo que es la arquitectura, ¿ya? E incluso si ustedes se pueden dar a la reflexión, ¿cierto? ¿Qué ocurre, ¿cierto? ¿O qué ocurrirá con las personas que habitan estas tremendas edificaciones, ¿cierto? Y donde vive mucha gente, unas con otras, ¿cierto? En espacios súper reducidos, eh, algunas veces con problemas de aislación, ¿cierto? Y que incluso con muy pocas horas de sol. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el entorno también en cuanto a que estos edificios algunas veces están presentes en lugares donde habían un par de casas y se ocupa ese mismo espacio que ocupaban un par de casas y se levanta un tremendo edificio con muchas personas viviendo en comunidades, en conjunto? ¿Y qué pasa con estas personas que ellos tenían como una idea de barrio, ¿cierto? Con un número determinado de personas, ¿cierto? De transeúntes, ¿qué pasa, por ejemplo, si toda la gente tiene un vehículo y así, ¿cierto? Es todo un tema que también da para pensar, ¿ya? Entonces, para un momento, voy a sumar a la señorita Urtubia. Un momento. Ya. Bueno, entonces el hombre pertenece a la categoría de animales que construyen, y realmente algunas de las estructuras construidas por pájaros, abejas o termitas, por nombrar solo algunos, son, por su economía estructural, como obras de la ingeniería humana, ¿ya? Con la mirada que le da nuestra especie a estas construcciones, ¿ya? Como por ejemplo el caso de este pájaro, ¿cierto? De esta ave, que nos asombra, ¿cierto? Al ver esta capacidad de construir entre los árboles, ¿cierto? Entre las ramas de los árboles, estas tremendas estructuras. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, el encargado de la obra. Y por ejemplo, esta es una ilustración importante, igual voy a repetir, el tema de la ilustración, cuán importante es, por ejemplo, para ejemplificar, para dar ejemplos, para explicar algo que está en palabras o apoyar lo que se dice en palabras. Entonces, el nido del petirrojo sudamericano, constructor de castillo, un ejemplo de construcción intencional dentro del reino animal, ¿ya? El caso de las abejas, ni hablar, o sea, aquí por lo menos el uso de esta figura geométrica, ¿cierto? Bueno, esto no es una foto o una ilustración directa de un panal de abejas, sino que tomé como una sección de la obra de Escher para que, bueno, para quienes no sepan, este artista utilizó bastante la geometría en sus obras, y aquí lo que vemos es un teselado, una teselación, ¿ya? Y las abejas han tomado, ¿cierto?, en consideración esto para la construcción de sus panales, ¿ya? Entonces, las abejas sorprenden a los científicos por varias razones, entre ellas la capacidad de optimizar determinadas figuras geométricas y tomar decisiones conjuntas para elegir un lugar donde habitar, ¿ya? Imagínense, esta figura geométrica, ¿cierto? La geometría de la naturaleza en cuanto a esta estructura, ¿cierto? Y la realiza un insecto tan pequeñito como las abejas, ¿ya? Y como por ejemplo, estas construcciones que hacen las termitas en Etiopía, ¿cierto? Las termitas, esos insectos insignificantes de color blanquecino que viven en el suelo y que básicamente viven de comer madera, resulta que son auténticas maestras del aire acondicionado y de la climatización en general. Han logrado algo que aún no ha sido resuelto por el genio humano, que los montículos en los que habitan sus colonias estén eficazmente ventilados. Algo
fuera del alcance real de los arquitectos de muchos edificios, de oficinas, en que los humanos trabajan como hormiguitas. Imagínate, esto lo saqué de un pequeño artículo de la televisión española y ya aborda de cómo estas estructuras permiten una mejor circulación del aire, cosa que muchas veces se extraña que esté presente en algunas edificaciones, algunos edificios, ¿cierto? O algunas casas, ¿ya? Pero las termitas parece que llevan la delantera en cuanto a aquello. Aquí también vemos algunas construcciones que han hecho estos pequeños insectos en conjunto, y aquí un poco más o menos va dejando claro cómo se distribuyen los espacios dentro de estas estructuras, de estas construcciones, ¿ya? Y aquí también vemos otros ejemplos, cómo está presente, cómo estos animales o insectos y aves, ¿cierto?, construyen o generan estructuras, ¿cierto? Y aquí está, por ejemplo, el caso de las abejas. Y aquí vemos, por ejemplo, la sección de la caparazón de un nautilo, ¿ya? La construcción de la cáscara se ha realizado mediante un proceso biológico inconsciente. Y aquí vamos con otro tema fundamental, ¿ya? ¿Por qué entonces los animales no hacen arquitectura o hacen arquitectura? Si también hacen estructuras sumamente complejas, perfectas, ¿cierto? Y que cumplen determinada función para su especie, ya, sí, estamos, claro. Y entonces, la arquitectura es como la cáscara del nautilo de la especie humana. Es el entorno que construimos para nosotros mismos y que, a medida que vamos adquiriendo experiencia y conocimientos, cambiamos y adaptamos a nuestro nuevo ámbito expandido, ¿ya? Entonces, el ser humano en su largo caminar, ¿cierto?, ha ido adquiriendo nuevos conocimientos, ¿cierto?, en cuanto al uso de materiales, a las necesidades que se plantean en determinado proceso histórico, en la variación de los estilos, en los gustos también que influyen en la manera de cómo se percibe el tema de la arquitectura. Y aquí traigo a colación un par de ejemplos mínimos, ¿cierto? O sea, mínimos en tremendas obras, pero podría ser más largo, podría extenderme más en extenso, pero no lo voy a hacer, dado el tiempo y el objetivo que tiene la clase, o el tema que debemos abordar. Por ejemplo, aquí vemos a más de 500 años de su construcción, la cúpula de Santa María del Fiore, ¿cierto?, diseñada por Filippo Brunelleschi en Florencia, Italia, sigue siendo el domo de mampostería más grande jamás construido. Pero los métodos de construcción de la cúpula siguen siendo un misterio, ya que no hay planos y dibujos originales del proyecto. Entonces, bueno, vemos que aquí este lugar, este espacio cumple una función determinada, ¿cierto? Y, por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, de iglesia o lugar donde se ejecuta, ¿cierto?, un culto religioso, por decirlo de cierta manera, ¿ya? Pero difiere bastante de este, ¿cierto? Y esto, o sea, y ¿por qué ese cambio? ¿Por qué hay esa variación, ¿cierto? Para comprender la arquitectura de manera distinta, ¿por qué ese cambio de mirada? ¿Ya? Por ejemplo, esto hablamos de una construcción de más de 500 años, ¿cierto? Y aquí hablamos de 1950, ¿cierto? En la comuna de Ronchamp, en el sudeste de París, se encuentra uno de los proyectos más inusuales del arquitecto Le Corbusier. Probablemente esta va a ser una cita constante, o lo vamos a ver de manera recurrente, el tema de Le Corbusier cuando queramos abordar la arquitectura del siglo XX y en adelante, y cómo influye sus ideas en la manera de entender el lugar donde se habita, ¿ya? Entonces, esta iglesia, mejor conocida como Rencham, en encargo, nace hacia 1950, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia de la comuna había sido destruida, ¿ya? O, por ejemplo, miren la diferencia que hay, por ejemplo, en este tipo de construcción, y aquí hablamos de una biblioteca. Y miren cómo, por ejemplo, deja a la vista el concreto, ¿cierto? El tema de las vigas. Recuerdo haberla visto en una foto. ¿Sí? Sí, o sea,
es tremendo, y recuerda mucho a determinadas edificaciones que son más cercanas en el tiempo, y si te has fijado bien que, por ejemplo, aquí hay ausencia de pintura, por ejemplo, o de adornos que estén incluidos en la construcción. No sé si se percata, y el tema, por ejemplo, del vidrio, cómo está ahí presente el tema de las ventanas, ¿ya? Y claro, y aquí hablamos de arquitectura y aquí también. Entonces, ven como, y aquí son ejemplos puntuales, no da para más en extenso, pero ejemplos puntuales. Y entonces, ¿qué nos puede llevar a pensar aquello? A diferencia de otras criaturas que construyen el ser humano, perdón, a diferencia de otras criaturas que construyen, el ser humano piensa mientras construye. Y ahí probablemente esté la diferencia o esa división, ¿ya? Razón por la cual la edificación humana es un acto consciente, ¿ya? Hay una acción, ¿cierto?, detrás, un pensamiento que probablemente puede ir cambiando, ¿cierto?, en el tiempo y así. Un acto que engloba innumerables decisiones y alternativas. Este hecho es el que distingue las construcciones humanas de los nidos de los pájaros y las celdas de las abejas, que son construidos como resultado de una programación genética. Ahora, que quede claro que, ojo, la naturaleza sirve y ha servido, y yo creo que va a seguir siendo como una fuente importante para el ser humano de cómo reinterpreta determinadas estructuras para generar nuevas formas de construir y claro, como que el humano reinterpreta o lo aplica los principios en la manera de entender la arquitectura, ¿ya? Pero claro, ahí está un poco la diferencia porque el ser humano le da esa y cambia también las intenciones, esto lo toma como referencia y claro, entonces hay un poco queda de manifiesto de que hablamos de temas como de biología a un tema más artístico, ¿cierto? Y ahí, por eso yo siempre he dicho que para mí, en título personal, la arquitectura, o sea, los arquitectos, ¿cierto? Los buenos arquitectos eh, tienen la capacidad, ¿cierto?, de captar o de tomar distintos puntos del conocimiento humano, ¿cierto? Porque es tal es su nivel de influencia, ¿cierto? Tanto influye que, porque tiene que ver con nuestro habitar, con nuestra manera de educarnos, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, qué pasa con la arquitectura que tiene que ver con las escuelas o la arquitectura que tiene que ver con los hospitales. Entonces, el arquitecto tiene que ser capaz, o los arquitectos, o las arquitectas, tienen que ser capaces de ver y estudiar distintos puntos para presentar determinado diseño de una edificación, ¿ya? Entonces, este elemento de, bueno, esta situación que estamos experimentando permite ver de gran magnitud, ¿cierto?, cómo existen estas diferencias en cada una de las edificaciones o las construcciones, ¿cierto? Esto, por ejemplo, el caso de Bogotá. O sea, si no existiera, por ejemplo, diferentes miradas, probablemente todas las ciudades serían iguales, no sé, por decirlo de cierta manera, si no tuviéramos esa capacidad de hacer esa diferencia. Entonces, por ejemplo, una ciudad es un buen ejemplo de aquello. Entonces, la arquitectura es el arte inevitable, tal como lo habíamos dicho, ¿cierto? Y tal como había hecho la reflexión su compañera. Estamos en continuo contacto con ella, a menos que nos vayamos al bosque o al desierto, es una forma de arte en la que habitamos. Tal vez sea esta familiaridad la que nos hace verla solo como un agente utilitario, simplemente como la más grande de nuestras contribuciones técnicas, a la que no prestamos más atención que la que dedicamos a cualquier aparato de uso cotidiano. Y está un poco ahí la tarea, ¿cierto? La tarea de cada uno, cada una, mi labor como docente, de que sean capaces de reconocer el valor que tiene la arquitectura, ¿cierto?, en nuestro día a día. Y bueno, y también un poco el papel de la educación
en cuanto al papel que tiene el arte en el ser humano. ¿Ya? Probablemente siempre se le da algunas veces un papel como, como que adorna. ¿Cierto? La gente siempre piensa así como que arte es igual a adorno, pero aquí, ¿cierto?, queda de manifiesto el papel que tiene el arte en la historia de la humanidad y que tiene que ver en relación con nuestra especie. Así que, bien, por ese lado. Entonces, como yo les decía estas fotografías que pertenecen en este contexto que está afectando a nivel mundial, a nivel global, nos permiten tener una mayor magnitud de las ciudades y las diferentes maneras de comprender la arquitectura o de entender la arquitectura. Y nada, por ejemplo, este es el caso de Argentina, perdón, en Buenos Aires, y vemos también las diferentes tomas que se han hecho desde un dron, y vemos, por ejemplo, los estacionamientos, las calles, ¿cierto? Cómo configuran estas edificaciones, los espacios, los lugares. Y aquí también vemos una mirada desde lo que es Buenos Aires. Entonces, la arquitectura surge desde que la humanidad abandona las cavernas e interviene en la naturaleza con la construcción y ordenamiento del espacio, en función tanto de sus necesidades de abrigo y protección, ¿ya?, como nuestras casas, por decirlo de manera más simple, como de aquellas de orden más trascendente, por ejemplo, mágicas y religiosas. Piensen, por ejemplo, el caso de las mezquitas, el caso de los templos, las iglesias, las catedrales, y así. O, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las construcciones de instituciones públicas? Yo, por lo menos, en primero medio estoy trabajando el tema de los hospitales, o, o las escuelas, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la arquitectura escolar? O la arquitectura en las escuelas. ¿Qué va a pasar con lo que está ocurriendo hoy en día? Si va a influir en la manera de cómo se piensen los edificios, los espacios públicos, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que claro, por ejemplo, pandemias en el pasado influyeron en la manera de construir, como yo yo le decía a estudiantes de primero medio, influyeron al momento de pensar, por ejemplo, las escuelas, los edificios públicos, los hospitales, y incluso influyeron también en el diseño de los objetos de uso diario, ¿ya? Entonces, es un tema que da para pensar y que probablemente será el desafío de los arquitectos de aquí en adelante, dado el contexto que estamos experimentando. O sea, ojo con aquello, se lo estoy diciendo ahora, un 18 de agosto de 2020. Y bueno, el ser humano a través de toda su historia ha tenido, ¿cierto?, diferentes maneras de relacionarse con sus construcciones, con las obras que surgen, ¿cierto?, las edificaciones, las construcciones, etcétera, y tienen relación también con su contexto histórico, ¿cierto?, con temas culturales, etcétera. Y ojo, estamos haciendo un asunto súper, súper acotado de lo que es la arquitectura, ¿ya? Entonces nosotros probablemente vamos a ir abordando principalmente en esta parte, ¿ya? Porque claro, para hablar de uno vamos a tener que citar a uno que probablemente es anterior y así, ¿ya? Y nada, si ven, por ejemplo, esta línea aquí habla desde la prehistoria, ¿cierto?, pasando por Roma, la Edad Media, el Renacimiento, Barroco, el Neoclásico, movimiento moderno, postmoderno, contemporáneo y así. Diferentes maneras o estilos o movimientos que han surgido a través de la historia en distintos lugares, y nos quedamos cortos. O sea, es más extenso, mucho más extenso. Entonces, la arquitectura constituye, por lo tanto, una manifestación humana que reúne en sí dos dimensiones: lo expresivo artístico, ¿ya?, lo expresivo artístico y lo funcional. ¿Ya? Lo expresivo artístico y lo funcional. ¿Ya? Podemos entonces entender la arquitectura como una definida materialidad productora de signos de una sociedad específica. ¿Ya? Se concibe como una concreta y formal representación visible que resume una realidad.
constituyéndose en un acto de comunicación. O sea, es como cuando yo digo que los edificios son posibles ser leídos, ¿cierto? Uno puede leer la arquitectura y no necesariamente que te salga un escrito frente al edificio, sino que uno sí logra manejar algunos elementos principales del lenguaje de la arquitectura, puede comprender, por ejemplo, el tiempo o a qué hace referencia y así, ¿ya? Y tiene relación con su tiempo. Entonces, la arquitectura, ¿cierto? Se puede definir también como arte y técnica de proyectar, emplazar, construir y adornar edificaciones, creando espacios en función de algunas de las dimensiones de la vida humana. La ordenación del espacio vital se delimita generalmente por volúmenes sólidos, elementos tectónicos como muros, vigas, cubiertas o losas, pilares, arcos, etc., las cuales determinan la forma y configuración del espacio. Y nosotros vamos a trabajar principalmente esta conexión, la arquitectura inspirada en la naturaleza, arquitectura, inspirada en la naturaleza. Y hay muchos ejemplos, ¿ya? Muchos ejemplos, muchos extensos ejemplos. Pero nosotros nos vamos a referir a unos ejemplos más acotados, ¿ya? Entonces, cuando se habla de métodos para la creación arquitectónica, a partir de referentes naturales y de ciertos procedimientos para la generación de una obra, surgen las preguntas respecto a cómo debe ser su mirada. Porque mirar la naturaleza que encontramos en las formas de la naturaleza, qué interpretamos de esta y cuáles son los aspectos que realmente son útiles de ella al momento de crear una obra, ¿ya? Entonces, la naturaleza posee unas características respecto a ciertos cánones de forma preestablecidos que aplica desde lo más particular a lo más general. No solo en nuestro planeta, sino en todo el universo, los cuales han sido referente constante para la creación de obras, estableciendo métodos para la obtención de formas en la arquitectura. Y bueno, la semana que viene vamos a ahondar en este arquitecto, pero me voy a quedar con esta frase, dice: todo sale del gran libro de la naturaleza. Las obras de los hombres son ya un libro impreso. O sea, podemos entender que probablemente en la naturaleza todo está hecho y el ser humano solamente se ha encargado de reinterpretarlos para sus fines. Y bueno, vamos a abordar un poco de esto, ¿cierto? Y vamos a entrar en detalle sobre cómo se relaciona y por qué aparecen determinadas formas que aparecen también en la naturaleza y aparecen en las construcciones o en la manera de construir, ¿ya? En este caso, un ejemplo en Chile, ¿ya? Y eso por lo pronto, porque vamos a seguir la semana que viene, ¿ya?